Hola, buenas noches. ¿Hay o no hay costo político para el Frente Amplio a propósito del caso Pluna? Este proceso que todavía no ha terminado, que va a terminar el próximo 1 de noviembre. ¿Qué dice uno de los vicepresidentes que tiene la coalición de izquierda, que además integra el Nuevo Espacio, integra el Frente Liberseregni, uno de los sectores tal vez más golpeados porque tiene a su figura central, el ministro de Economía, justamente como uno de los principales protagonistas? Rafael Michelini, el senador, nos acompaña esta noche. Enseguida vamos a conversar con él. También vamos a hablar sobre la interna del Frente Amplio, cómo viene trabajando ese Frente Amplio y los cuestionamientos de la oposición. Además, vamos a cambiar de tienda y vamos a ver también cómo se está visualizando en el Partido Nacional y en un sector del Partido Nacional una movida política de las últimas horas, la de la lista 40, la del diputado Javier García, que pateó el tablero y generó un lío dentro de la Alianza Nacional, porque García dice hay que acompañar la baja de la edad de imputabilidad, pero además hay que hacer todos los esfuerzos para hacer un entendimiento con el Partido Colorado para lograr desbancar al frente en Montevideo. Dos aspectos que la Alianza en principio había descartado. Bueno, ¿cómo va a digerir esta circunstancia este sector político que ustedes saben es liderado por el doctor Jorge Larrañaga, por estas horas fuera del país? Bueno, lo vamos a conversar con el secretario general precisamente de la Alianza Nacional, el senador Eber da Rosa. Y a eso, como siempre, le agregamos el contenido de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorena Nicosi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Voy a ver un título para Bueno, hoy. vamos a hablar de la ley de medios, ya que el Poder Ejecutivo ajusta el texto del proyecto y que tiene algunos contenidos nuevos que es lo que vamos a detallar más adelante. Muy bien. También saludo a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a hablar en una segunda intervención acerca del plan de vigilancia que tiene pensado instrumentar el Ministerio del Interior con cámaras funcionando las 24 horas, no solo en las inmediaciones del BPS, sino en todo el barrio del Cordón. Sí, se van a enterar. Hay algunos lugares particulares, interesantes, donde están las cámaras. Les vamos a contar dónde se van a instalar justamente. Arrancamos con Pluna, si les parece. Y el próximo lunes nomás, ahora nomás, se viene esta doble interpelación a los ministros de Economía y de Transporte por este episodio. Interpelación que lleva adelante el miembro interpelante será el senador Carlos Moreira. Nicolás estuvo averiguando algunos de los aspectos sobre lo que va a ser justamente los detalles que tienen para un lado y para el otro, Nico. Sí, se preparan los senadores para una jornada maratónica, ¿no? Sí, de muchísimas horas de debate allí en la Cámara Alta. Una jornada en la que seguramente nos encontraremos con discursos que ya son conocidos, es decir, se viene hablando tanto de este asunto que las partes no tienen mucha posibilidad de innovar y eso lo reconocen incluso los que llevan adelante la interpelación. No esperan que el Frente Amplio arroje demasiadas noticias más allá de las preguntas que se van a realizar. La idea de la oposición es cargar las tintas sobre el proceso de subasta, sobre todo por todo lo acontecido después de que la empresa Cosmo adquirió esos boletos y toda la historia ya conocida. Y desde el Frente Amplio, desde el equipo económico, van a responder intentando hacer un poco de historia, ¿no? En la misma línea que el presidente de la República hace algún tiempo, diciendo cómo vino todo el proceso de Pluna, la asociación con Varig y cómo todo esto terminó decantando en la actual situación. Entre 15 y 20 preguntas va a plantear Carlos Moreira después de hacer su exposición de motivos allí en la Cámara Alta en horas de la mañana el día lunes. Muchas de las preguntas van a ir dirigidas a los ministros, pero otras tantas van a ir dirigidas al presidente del Banco República. Es decir, yo diría que casi que en partes iguales se reparte las responsabilidades que quiere apuntar Carlos Moreira contra los ministros de Estado, pero también contra el presidente de Caloya. Está claro que de todas maneras mucha luz no va a haber en torno a este asunto, entre otras cosas porque el proceso no ha terminado, como recién decíamos, ¿no? Termina el próximo 1 de noviembre. Claro, y este seguramente sea una realidad y un argumento, entre comillas, que utilice el gobierno para no poder dar mayores detalles. La oposición lo que va a decir es, si no lo consiguieron en 88 días, no lo van a hacer en 48 horas. Más o menos en ese lado va a ir la discusión allí en la Cámara Alta. Lo que me llamó la atención también es que el Partido Nacional, cuando hablaba yo incluso con Moreira me decía, nosotros no queríamos hacer la interpelación ahora. Nuestra idea era que fuera la próxima semana, seguramente en las primeras de noviembre. El Frente Amplio fue el que propuso esta fecha. Dijo incluso Moreira que la tentativa era ayer, es decir, la primera fecha que se había planteado por parte de Danilo Astoria, el 25 de octubre. Habían muchos legisladores de los partidos tradicionales en el exterior y por eso se pidió aplazar hasta el día lunes. Y esta carta de que el proceso todavía está en marcha, obviamente que todos la tienen en cuenta, ¿no? Bien, decías, parte de las consultas van a ir dirigidas al presidente del Banco República
Y de alguna manera hemos sondeado, ¿no? ¿Por dónde va a ir la respuesta de Caloia? Sí, yo creo que este va a ser uno de los asuntos que más irritación va a generar, porque por lo que yo he podido hurgar, lo que menciona Caloia con sus allegados es que en realidad no va a poder contestar nada. O sea, va a decir lo que ya se dijo y todo el resto está en secreto bancario. Y mucho más cuando el proceso está en marcha. Entonces, creo que va a ser una instancia en la cual ahí sí se puede generar un punto álgido de discusión entre la oposición cargando las baterías, Caloia amparándose en el secreto bancario y no pudiendo dar demasiados detalles sobre esta iniciativa. Por eso yo decía que en este contexto y en esta situación va a ser muy difícil sacar alguna conclusión de lo que suceda el próximo lunes en esa jornada maratónica para los senadores, para los ministros, para el presidente del Banco de la República y también para toda la prensa. Natural. Bueno, de este y otros asuntos tenemos para conversar sin duda con el vicepresidente, uno de los vicepresidentes del Frente Amplio, el senador Rafael Micnei, que nos acompaña. Senador, bueno, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, costo político de Pluna, ¿lo paga todo el Frente Amplio o el equipo económico? Primero lo primero, Pluna quebró, ya no existe. No se va a repetir hacia el futuro lo que ocurría en el pasado, que era que el Estado poniendo de una forma u otra recursos, recursos, recursos y recursos. La empresa era insolvente patrimonialmente, además tenía iliquidez, o sea, ya no podía pagar ni siquiera los sueldos. Le exigimos y le reclamamos al inversor en su momento que pusiera el dinero, no lo tenía, entregó las acciones a un fideicomiso y cuando el Estado iba a buscar algún otro socio, aparecieron las contingencias de la situación de Brasil que la hacía más inviable, porque si mañana un avión era embargado en Brasil, como se embargaron las cuentas, ya no existía. Por lo tanto, la empresa quebró. Si no hubiera quebrado, se podía denunciar penalmente a los responsables del directorio, que en ese momento eran el 25% Pluna ente autónomo y el resto el fideicomiso, que en definitiva era gente del Ministerio de Transporte, Obras Públicas y el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la historia de Pluna. A partir de ahí se hizo la ley, se llevó la subasta para que los acreedores no pudieran reclamar, porque quien tenía y tiene las garantías reales es el Estado. Hubo un oferente hasta el 31 de octubre o hasta el 1 de noviembre, según cuál cátedra de abogados consultamos, hay que esperar. Son los plazos jurídicos y a partir de ahí ver qué es lo que se hace. Si aparece, si se pagan, si no se pagan, si se ejecuta la garantía. Todo eso lo vamos a saber el 31 o el 1 de noviembre. Por eso los blancos se apuraron en pedir la interpelación, debieron dejar que pasara este plazo y una vez que terminaba, ellos pedir o exigir las responsabilidades políticas o no. Ellos las pidieron prácticamente a la entrada, enseguida. Y obviamente, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Otorga la interpelación porque nosotros no podemos que se nos acuse de falta de transparencia. Si alguien pidió la interpelación ahora, se la damos ahora. Si hubieran esperado, como yo creo que debieron esperar, bueno, se entregaba, se otorgaba la interpelación al final. El tema vinculado al Banco República, Caloia fue muy claro, pero voy a decir una cosa que la gente no hizo hincapié. Hay un integrante en el Banco República que es del Partido Nacional. Son todos directores, pero fue propuesto por el Partido Nacional. Ese director no votó el aval cuando se puso a consideración, pero no votó el aval no porque estuviera el aval mal constituido, no votó el aval porque le avisaron tarde. O sea, él pide y cree que debió avisársele en el momento, pero no porque el aval esté constituido mal. Un tema de forma, no de fondo, digamos. Exacto. Y el Banco República es una institución seria. Ojo, y esto es una advertencia a la oposición, que con tanta laraca, más allá del tema de nuestra conectividad o la aviación, empecemos a erosionar instituciones tan serias como el Banco República, que es casi el 45% del crédito del país. ¿Usted cree que puede haber una erosión en el Banco República por esto?
Yo creo que no están midiendo blancos y colorados los costos de los pasos que hacen. Ellos dicen, la interpelación es antes que termine. Y no se daban cuenta que la interpelación, una vez pedida, se tenía que concretar, que el gobierno no iba a poner pausas o hacer chicanas para que esa interpelación fuera en noviembre. Bueno, pero por un tema de agenda se puede arreglar para después, ¿o no? Si usted pidió la interpelación se hace. Porque usted la pide en el momento de la subasta, terminada la subasta. Si usted la hubiera pedido terminada este proceso, se hace después. ¿Usted no cree entonces, senador, que esto tenga un costo político para el Frente? Todo el proceso. Yo creo que tiene un costo para el país porque, mire, hace 10 años el Uruguay era un desastre y todos creíamos que éramos un país casi inviable, país de quinta categoría. 10 años después, 8 años casi gobernando el Frente, hoy el Uruguay siente que recuperó su autoestima, que somos otra cosa, que somos alabados por el plan contra el tabaco, que somos alabados por el plan Ceibal, por el plan Milagros que le devolvió 30.000 visiones a 30.000 uruguayos que no tenían para pagar. O sea, hoy somos otra cosa, que la gente no tiene miedo de perder el empleo porque sabe que lo encuentra. El Uruguay es otra cosa. Sin embargo, acciones de irresponsabilidad que está haciendo la oposición nos retrotraen a esas instancias, a cuando ellos gobernaban. Acá entonces no cree usted puede haber eventualmente un impacto sobre la imagen tal vez de las caras visibles que ha tenido, como son por ejemplo el ministro de Economía o el ministro de Transporte eventualmente? Bueno, salvo que el pueblo uruguayo no sea reflexivo, yo pregunto, ¿se podía dejar una línea aérea que siguiera acumulando déficit? No, porque además quienes eran responsables de esa línea aérea irían a prisión. Por lo tanto, se actuó ajustados a derechos. ¿Se podía hacer un sistema de otorgamiento de los aviones y de las frecuencias a Buenos Aires no transparente? No, se hizo transparente. Subasta pública y además se filmó por televisión. Hay canales de aire, recuerdo el Canal 10, que lo hizo en directo. La gente pudo ver la subasta en directo. Bueno, se tomó la transmisión que hacía BTV, ¿no? Pero está bien. Es lo que corresponde. Usted no va a poner 70 cámaras en una subasta. Se toma la imagen y se difunde por todos los canales posibles. Como hacen con los debates en Estados Unidos. Los debates en Estados Unidos no son 70 cámaras. Se toman, hay alguien que hace la transmisión, alguien serio, y lo transmiten para todo el país, incluso en el caso de los debates de Estados Unidos, para el mundo entero.